Estamos llegando al final del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Llegamos a la segunda parte de este capítulo, versículos del 12 al 28, y del 12 al 24 entramos en unos versículos conocidos y en unos versículos que para mí son importantes en la Biblia. De hecho, todos los versículos de la Biblia son importantes. Estos versículos, por ejemplo, el 16, es sencillo pero directo. Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis al Espíritu. En las próximas semanas trataremos estos versículos. Hoy toca el versículo 12 y el versículo 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. Vaya dos versículos que nos deja Pablo en esta carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta exhortación a la iglesia se menciona, como te he mencionado, nunca mejor dicho, junto con otras importantes como estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso lo veremos próximamente. Pero estos dos versículos a mí me llevan a reflexionar, no sé a ti. Reconocer a los que trabajan entre nosotros es una expresión de espiritualidad de la Iglesia. Tenerlos en mucha estima. Esto refleja amor. Amor que se ve reflejado en nuestra gratitud a ellos, en nuestra gratitud a Dios, por causa de la obra que realizan. Si lees el versículo, enfatiza la labor de quienes nos presiden, de quienes nos amonestan, es decir, de los que nos instruyen cada día en el Señor. Destaca así la importancia del ministerio de la palabra entre nosotros. La obra de Cristo es nuestra obra, su mandato, nuestra tarea, su voluntad, nuestra vocación, y en ella participamos todos, cada uno según los dones recibidos de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué ha pasado al iniciar este año? Hemos expresado nuestra gratitud y nuestro amor para todos aquellos que trabajan entre nosotros, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros seres queridos. Hemos dado gracias a Dios por sus vidas, por sus trabajos. Seguimos clamando a Dios. Seguimos rogando y al mismo tiempo a nuestro Padre Celestial le pedimos que nos guarde en esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Damos gracias a los pastores, a los maestros que nos instruyen en la palabra, a quienes trabajan con los niños, a quienes trabajan con los jóvenes, a los maestros de la escuela dominical, a los líderes y a los pastores que nos presentan la palabra de Dios en estudios bíblicos entre semana, a quienes instruyen a los niños de la vecindad compartiendo el Evangelio, a esas personas que evangelizan por la noche en lugares donde la gente no quiere ir, dando de comer, vistiendo, dando una palabra de ánimo. Gracias a los misioneros que están aquí en España, que están en Europa, que están en todo el mundo. Gracias a quienes están al tanto de las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos. Damos gracias también a los miembros del grupo de alabanza en las diferentes iglesias. Gracias a quienes se preocupan porque todo esté listo para celebrar los cultos, por la ofrenda de cada domingo. Agradecemos a esas mujeres y a esos hombres que limpian las iglesias para que esté preparada, para que esté lista. Ahora no, porque tenemos que estar en casa, pero esa labor a veces se queda en el olvido, ¿verdad? Pero qué gusto da cuando entras en la iglesia y hueles a limpio, ves todo ordenado. A esas personas damos gracias. Muchas gracias a quienes nos guían en las reuniones de oración. Gracias a todas las organizaciones de la Iglesia que con tanta fidelidad mantienen sus programas para edificación de sus miembros, en las vigilias, en las células de oración. Gracias a todos los miembros de la Iglesia. Gracias a ti que sirves al Señor con gratitud entre nosotros. Tu trabajo no es en vano.
Y tú dirás, ¿y por qué está dando gracias ahora por todo? Porque eso es lo que Pablo nos exhorta. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que les tengáis en mucha estima, en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los líderes son llamados y elegidos por Dios. Son confirmados por el pastor de la iglesia. Son ordenados a la tarea del liderazgo. A ellos son dadas las responsabilidades de ser ejemplos al rebaño, dar dirección a la iglesia, enseñar a la gente, guiar a la congregación. Los pastores comparten una responsabilidad y una posición única en la iglesia. Por eso merecen respeto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Duele, ¿verdad?, cuando nos amonestan. A veces nos enfadamos, no queremos hablar con nadie, y menos con esa autoridad que nos ha amonestado, nos ha corregido. La palabra griega, traducida, reconozcáis, significa de conocer íntimamente. Junto con el resto del pasaje implica una relación cercana, incluyendo aprecio, respeto, amor, unidad, cooperación. Debemos respetarles por el llamado que ellos están cumpliendo. No solamente por su diligente labor y por la tarea que tienen, también por la llamada que están haciendo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto está enfatizando que la responsabilidad de los líderes es vivir como ejemplo, manifestando virtud en su vida. Hay una responsabilidad en un pastor en dirigir a la iglesia, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Imitar su fe, como hemos leído en Hebreos capítulo 13, verso 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que los que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, la congregación, la iglesia, es responsable espiritualmente a sus líderes y a los líderes que son responsables ante Dios. La congregación se debe someter al liderazgo y dejar que ellos se preocupen con su propia responsabilidad ante el Señor. Y si la congregación es sujeta y obediente, los líderes podrán dirigir con gozo y no con dolor. Eso significa que si un líder peca abiertamente, su pecado debe ser ignorado. Eso es lo que dicen algunos. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Tú te imaginas que una autoridad no esté siendo de ejemplo a una congregación? No va a haber bendición nunca en esa iglesia. Algo se está haciendo mal. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, pero siempre hazlo con amor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El testimonio de la Iglesia es más visible en las vidas de los líderes. Si ellos ignoran el mandato bíblico para la santidad, la Iglesia va a sufrir las consecuencias. Igualmente, si la Iglesia no se sumisa al liderazgo que Dios ordenó, su testimonio va a sufrir, su eficacia va a disminuir, sus prioridades no van a estar bien balanceadas. Además, perderán su sabor como la sal de la tierra. Y hoy en día hay iglesias así, hay iglesias muertas, hay iglesias sin sabor. Hoy vemos también el éxito de muchos pastores, entre comillas, en países anglosajones, quienes viven desahogadamente. Muchas personas no cristianas asumen que el pastorado es un negocio en el que se saca provecho de los fieles, cuando la realidad es que el 99% de quienes ejercen el pastorado lo hacen bajo condiciones difíciles. Su economía no sobresale a la media del país que se tiene en la mayoría de los casos. Incluso es peor. Hay pastores, yo conozco pastores que no cobran, que hacen todo gratuitamente, que si tienen que hacer un evento, una cruzada,
lo hacen, sin un precio. Es triste ver que quieras que un pastor te comparta la palabra y ya te ponga condiciones del dinero que necesita, que está bien, a lo mejor para el pasaporte, a lo mejor para costearse los estos, pero ya cuando te pide demasiadas cosas, hotel de 5 estrellas, un helicóptero, cosas así, uno se pone a pensar y dice, madre mía, ¿no? Al final, ¿por qué estamos compartiendo la palabra? Hay una expresión que dijo un pastor hace tiempo: ustedes son 120 pares de ojos que me miran y yo tan solo tengo un par para mirarlos a ustedes. Esto es en alusión a ciertas críticas que tienen algunos pastores. El trabajo pastoral es sin lugar a duda uno de los más difíciles que hay. El pastor tiene que estar pendiente de toda la congregación. Incluso tiene esos días donde recibirá un montón de visitas, de personas. Pastor, necesito que me ayudes en esto. Estoy en esta situación y está difícil. Con las cosas que tiene que lidiar un pastor en una iglesia. ¿Tú te imaginas? Primeramente debemos reconocer que el pastorado es una profesión en la cual es indispensable el llamado de Dios, puesto que la actividad misma es un don espiritual que solo puede otorgar a Dios. Y si te acabas de conectar a este espacio, estamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Pablo nos está exhortando a todos ahora mismo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí habla de los pastores, de las autoridades, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios dice, os rogamos, hermanos. Esta porción tiene muchas implicaciones, puesto que el reconocimiento al que se refiere la Escritura contempla no solo reconocer un buen trabajo o una buena predicación, sino el cuidarle de forma integral. Por ejemplo, permite pasar tiempo con su esposa, con sus hijos. Esto implica que el día que se le conceda, pues a lo mejor va a tener que ejercitar de una manera verdadera su convivencia en la familia. Es darle apoyo material para que desarrolle su trabajo, así como apoyo moral, apoyo físico, ayudándole en ciertas tareas que también son parte de la responsabilidad de los miembros, tales como el evangelismo, la visitación, la enseñanza. De forma reiterada, la palabra de Dios nos pide ser considerados con el pastor, con las autoridades. Las iglesias exigen demasiado de su pastor, le exigen mucho. Los quieren disponibles las 24 horas del día. Les llaman para atender cualquier problema, por mínimo que sea, sin importar el horario. Acordaos de vuestros pastores. No significa que debemos comparar al actual pastor con alguno que hayamos tenido en el pasado. El estilo será diferente. Habrá dones diferentes. Hay muchas iglesias que critican el trabajo pastoral debido a que añoran a un pastor anterior, al primero que tuvieron. Lo más difícil para la Grey es someterse al liderazgo, a la autoridad que Dios le confiere al pastor. Hay realidades, y es que hay ciertos pastores que abusan del poder. Y lejos de ser de bendición para la iglesia, la afectan, la lastiman de manera sensible. Es importante que cada uno nos alimentemos de la palabra de Dios y que podamos ser ejemplo y podamos ayudar a las personas, ayudar incluso al pastor de la iglesia, a su esposa, a la familia. Aquí Pablo nos exhorta a que cuidemos a nuestras autoridades, a que velemos por ellos, a que oremos los unos por los otros. Un buen pastor cuida de la vida espiritual de la grey, del rebaño, y se ocupa en su crecimiento.
Cuando se ministra la sana doctrina y se guía a la Iglesia a la meditación, a la reflexión de la palabra de Dios, se tiene el suficiente conocimiento espiritual para discernir la calidad espiritual del pastor. Este pastor predica con el ejemplo. Por ejemplo, cuando el pastor es un verdadero siervo de Dios, la Iglesia debe someterse tal y como lo instruye la Escritura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Es pues nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia velar por nuestros pastores, velar por sus familiares. Orar los unos por los otros. Una Iglesia en unidad. Tened paz entre vosotros, es lo que dice Pablo. Reconocer a los que trabajan entre vosotros. Sea para bien o sea porque nos tienen que amonestar o exhortar. Reconócelos. Que los tengáis en mucha estima. Que lo tengáis por amor a la causa de la obra. Tiempo de cuidarnos unos a otros. Tiempo de cuidar a la autoridad, a nuestro líder, a nuestro pastor. Tiempo de cuidarnos unos a otros. No lo hacemos nunca, la verdad. Hoy Pablo nos está exhortando a todos a través de esta carta de 1 Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿Qué versículos nos deja Pablo? La próxima semana hablaremos del versículo 16 en adelante, porque hay unas pautas que nos da y unos consejos que nos da el apóstol y los vamos a mencionar. Pero este es el mensaje de hoy, que podamos cuidarnos los unos a los otros, que podamos velar por los ministerios que tenemos en la Iglesia. Ministerio de alabanza, ministerio de la escuela dominical, el ministerio de la ofrenda, ministerio de evangelización. Que estemos orando los unos por los otros, que oremos por las autoridades, por el pastor, por el copastor, por el diácono, por la diaconisa, por los niños de la Iglesia, por la congregación en general. Preguntas y respuestas puedes dejarlas a través del WhatsApp, a través del canal de YouTube o a través de Facebook.